Pero bueno, fíjense aquí, por ejemplo, voy a comenzar con esto, esta pregunta, que alguna vez ya hubo una sesión donde hablamos de esto, si la Iglesia Católica cambió los mandamientos. ¿Por qué? Porque hay hermanos que te van a decir esto. Los católicos quitaron el mandamiento que prohíbe las imágenes para continuar pues el negocio de las imágenes, ¿no? Algunos piensan eso, que es decir, cuando tú lees los mandamientos que se le dieron a Moisés, hay un punto, un versículo específico donde dice que está prohibido tener imagen, ¿no? Escultura de algo que está en el cielo o en la tierra. Y ahí entran pues las imágenes de los católicos. El problema que yo veo y que todos vemos es que no solamente entrarían las imágenes de los católicos, cualquier imagen que tenga un protestante también va a entrar ahí. Y ese es el problema que yo veo, ¿no? La inconsistencia de que la doble vara, ¿no? Como que tú sí estás violando el mandamiento, yo hago lo mismo que tú, pero yo no porque soy protestante, ¿no? O sea, es inconsistente eso. Ellos deben estar obligados a demostrar que ese mandamiento no debe aplicar en ellos, pero sí en nosotros. ¿Por qué sí en nosotros? Ese va a ser el debate. Entonces, si nosotros damos un repaso a lo que ya habíamos visto acerca del tema de los pactos, no sé si recuerden, vimos esta cita, bueno, desde el Éxodo, el capítulo 20 es donde se da el decálogo. Y de hecho es una crítica que nos hacen mucho, ¿no? Que, bueno, incluso los adventistas, porque ahí también dice que guardaremos el sábado, ¿no? Nosotros ya no lo hacemos. Entonces, dicen, dicen los protestantes, empiezan a armar así el argumento, ¿no? Bueno, lo he oído que lo hacen así algunos. Dicen, de toda la escritura, toda fue escrita por puño de hombres inspirados por Dios. Lo único que Dios escribió de su dedo fue el capítulo 20 de Éxodo. ¿Por qué de todo lo que está escrito exclusivamente del dedo de Dios? Eso es lo que ustedes cambian, ¿no? Entonces, ¿qué puedo responder a eso? Bueno, acá desde el Éxodo, aquí les muestro una cita donde se habla explícitamente que es un decálogo, 10 mandamientos. Por ejemplo, cuando toma a Moisés y le dice esto, que recordemos, Moisés es un mediador de una alianza. Es de los más representativos de la antigua alianza, porque hubo otros mediadores, quedamos, ¿no? Entonces dice acá que Jehová le dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Ahí está el pacto que les digo. Después va a llegar el nuevo Moisés, que ¿quién es? Jesús. Y él va a establecer un pacto, pero no de la misma manera, ¿vale? Pero sí vamos a ver ahorita el paralelismo de ambos pactos, cómo se parecen en algunas cosas y en otras no. Porque si fueran idénticos los pactos, ¿qué caso tendría que ver a Jesús? Pues mejor nos quedamos con la ley de Moisés y va a ser lo mismo. Pero Jesús debe traer algo mejor, algo perfeccionado. Moisés trajo algo que era, digamos, como dijera San Pablo, era el alimento líquido, como para bebés, ¿no? Eso lo podía asimilar el pueblo con, bueno, en aquel momento podía ser una exigencia para ellos grande, pero para ese tiempo era un alimento líquido. Pero cuando llega Cristo ya es el alimento sólido, el que ya es para adultos, cuando ya crece el niño, ya crece el pueblo, entonces ya tiene, ya puede digerir mejor mandamientos más estrictos. De la misma manera que tú cuando tienes un bebé, tú tienes unas reglas con él. Al bebé no le prestas, por ejemplo, un cuchillo, ¿no? A un niño chiquito. Al contrario, le dices, no, si vas a usar eso, si vas a usar cuchillo, tijeras, pídele a un adulto que te ayude. Cuando crece ese niño, incluso tú le dices, oye, por favor, córtame las frutas o las verduras, ya que ya está grande, ya sabe usarlo. Entonces el pueblo también tuvo una madurez. Cuando llega esa plenitud de los tiempos, subrayen plenitud, así dice Gálatas 4:4, que al llegar la plenitud, que perdón, Dios envió a su hijo nacido de mujer bajo la ley, ¿no? Es decir, a la plenitud, cuando el pueblo ya creció y estaba listo, ya ahora sí pueden recibir una enseñanza pues más estricta, ¿no? Porque ya creció el pueblo, ya maduro. Dice aquí que estuvo pues con Dios, Moisés, 40 días, 40 noches, dice, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, el decálogo que conocemos. Entonces, eso pasa con Moisés. Y noten esta diferencia, cómo vamos comparando a Moisés con Jesús. Porque, ¿por qué les hago esta introducción? Porque el protestante va a empezar a mezclar un montón de cosas de los dos pactos y va a creer, por no hacer esa distinción, que hay mandamientos de Moisés que debemos seguir nosotros cuando siempre se dijo, y la misma Biblia te lo dice, que eso es para el pueblo de Israel. Nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros somos, el pueblo de Israel iba a prefigurar lo que iba a ser ahora el pueblo de Dios. ¿Qué dice ahí en esta carta de Pedro? ¿Qué es? ¿En capítulo qué es? El 1 verso 9 algo así, cuando dice que ustedes son pueblo elegido, real sacerdocio, no me acuerdo bien. Esa parte ahí claramente nos está diciendo nación santa, nos está diciendo quiénes, ustedes. Le está hablando Pedro a la iglesia, ustedes son el pueblo escogido. Es decir, que ese pueblo iba a figurar a lo que ahora es el pueblo de Dios
Actualmente en el cristianismo, ¿cuál es ese pueblo? La iglesia. Entonces iba a ser esa figura, ¿no? Lo que el pueblo iba cumpliendo en aquel momento iba a ser figura de lo que iba a cumplir ya después la iglesia, pero con los mandatos de Cristo. Entonces se agarran de mandamientos como este, los adventistas o estas sectas judaizantes, eh, incluso y la mayoría de protestantes también, lo pueden tomar esto como un pretexto para decir, mira, si está prohibidas las imágenes, significa que debe seguir vigente ese mandamiento. ¿Por qué? Porque aquí Jesús, ¿qué me dice en Mateo 5:17? No pensáis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Dice, no he venido a abrogar, es decir, significa a abolir, ¿no? Sino para cumplir. Entonces Jesús, aquí tiene algo bien claro. Yo quiero cumplir toda la ley. No voy a quitar nada. Pero si tú lees más adelante y le pones atención, dice, porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Hasta cuándo? ¿Va a tener un cumplimiento? Sí, hasta que todo se haya cumplido. Cuando se haya cumplido todo, la ley, los profetas, los salmos, todo tiene cumplimiento en Cristo. Hasta ese punto, más específicamente el punto cúspide de eso, es cuando Cristo está en la cruz. Por eso Jesús dice, todo está cumplido. ¿Sí se acuerdan, no? Cuando vimos ahí la alianza con Jesús. ¿Por qué decía eso? Porque ya había terminado la Pascua. Todo se resumía en eso. En Jesús, ese fue el punto de inflexión, la crucifixión. La resurrección ya da un punto de partida para el cristianismo a partir de la resurrección. Por eso Jesús hacía toda la ley judía, guardaba el sábado normalmente. Digo normalmente porque también nos menciona en el Evangelio que lo incumplió, ¿no? En algunos puntos. Entonces, bueno, la escritura dice que él cumplió la ley. Y a partir de la resurrección, pues la cosa va a cambiar. Eso es lo que vamos a argumentar nosotros. Que sí, está bien, el Éxodo 20, 4 específicamente, sí prohíbe las imágenes. Si ponemos atención, se refiere a las imágenes de dioses ajenos, no cualquier imagen, por un lado. Y por el otro, es que esos mandatos que están ahí, pues no van a tener la misma validez que ahora. ¿Por qué? Porque ahora ya vino Cristo, vino a darnos algo diferente. Acuérdense que el punto de partida es la resurrección. A partir de la resurrección, cuándo, en qué momento Jesús habló de la ley de Moisés? Bueno, por ejemplo, ahí en el mismo Mateo 5, unos versos adelante, yo aquí pongo de manera resumida, porque no va a caber todo, solo quiero subrayar lo azul, que es lo que se refiere a la ley de Moisés, y en rojo lo que se refiere con Cristo. Y empieza a nombrar algunos puntos Jesús, que yo supongo que el evangelista retomó los puntos, pues que habló Jesús, ¿no? O los puntos que son relevantes para la fe, y toma algunos puntos de la antigua alianza, y él los perfecciona. Pero aquí sí pongan atención porque aquí habrá que preguntarnos, ¿por qué Jesús no tomó el mandato de las imágenes? ¿Por qué no dice, por qué no retomó el mandato de guardar el sábado? Entonces aquí ya empezamos a ver que lo que nosotros, lo que Jesús nos diga es lo que hacemos. Somos cristianos, porque seguimos a Cristo. Y si Jesús no retoma algunas cosas, pues no las tomamos. Entonces, en ese sentido, más o menos ya va quedando claro por qué algunas cosas sí quedan todavía, ¿no? En la iglesia como mandatos y otras no. ¿Por qué? Porque viene desde nuestro fundador, que es Jesús. Dice, por ejemplo, ahí en el verso 21, dicen, fue dicho a los antiguos, oigan, antiguos, no dice ahorita, no matarás. Aquí Jesús se refiere al acto, al menos la ley mosaica se refería al acto de matar. Dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo, y empieza a hablar del amor a los enemigos. Entonces, Jesús aquí me está poniendo una exigencia más grande. O sea, está bien, no vas a matar, pero yo te digo que si te comportas de tal o cual manera, y si no, pues también pueden leer Primera de Juan 3:15, cuando dice ahí que si tú odias a tu hermano, tú ya te vuelves un asesino. Todos los apóstoles y Jesús nos enseñan algo diferente. Sí, está bien, no debes matar, pero también Jesús ahora le preocupa o se importa, le importa pues que en tu corazón no haya ningún sentimiento que te lleve a matar, ¿no? Y que si tú los tienes o los consientes, el odio, desde ahí tú ya eres un asesino. Entonces se vuelve algo más estricto. Entonces tú a un niño chiquito le exiges poco, ¿no? En comparación de los adultos. Cuando crece el niño le exiges más. Mira, te debes comportar de esta manera. Antes de niño se te entendían los berrinches. Ya no debes hacer eso, ¿no? Ya compórtate. Entonces, algo así Jesús está haciendo con el pueblo. Otro versículo dice, el 27, por ejemplo, fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, y ahí se acuerdan, ¿no? Jesús, si, pongan atención en eso. Moisés te da como una ley que es muy externa, ¿no? Nada más no lo hagas, no mates, no cometas adulterio, no hagas el acto. Pero Jesús se va a lo interior, a tu corazón. Pero yo os digo, ¿no? Y ahí empieza a decir que cualquiera que vea a una mujer con deseo, ¿no? Ya no, ya cometió adulterio en su corazón. Él se va a lo interno.
quiere cuidarte desde adentro, no nada más que tengas una apariencia de bueno, sino que desde adentro, desde tu corazón, eh, estés, cumplas, ¿no? Estos mandatos. Dice, fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Habló del divorcio. Pero yo os digo, ¿no? Empieza a hablar. Entonces dense cuenta cómo retoma algunos puntos. Por ejemplo, no perjurarás, pero yo les digo. El 38 dice, que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, pero yo les digo. Entonces él comienza a tomar algunos puntos y a perfeccionarlos. ¿Qué dice acá el otro, el 43? Aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo. Entonces Jesús, fíjense que no dice, pero el Padre dice, yo les digo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Entonces, ¿quién puede tener el atrevimiento de cambiar los mandamientos? Pues Jesús, porque Él es Dios. Entonces, de ahí vamos viendo que la Iglesia Católica, ejemplo de Jesús, como esposa de Jesús, la Iglesia va a terminar custodiando también esos mandamientos y los va a seguir transmitiendo a los futuros creyentes. ¿Cuándo, en qué otros pasajes bíblicos Jesús habló de los mandamientos? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando un, eh, un hombre rico, un joven rico, habla con él y, y le dice, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y fíjense, él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Pues actos, ¿no? Entonces, fíjense, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para tener salvación? Y Jesús responde con obras. ¿Por qué no dijo, pues nada más ten fe en mí, ya la sola fe te va a salvar? No, porque Jesús no es protestante. Jesús cuida las dos cosas. Claro, cree en mí, será salvo. San Pablo también dice eso, que bueno, estamos de acuerdo en eso, en aceptar la fe, la salvación por fe. Pero también Jesús dice, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no dijo, destruye tus imágenes? O no te hagas imagen de lo que está arriba y abajo en el cielo. No lo dijo, no lo retomó. ¿Por qué no dijo, guardarás el sábado? Acuérdate, para que te salves tienes que guardar el sábado. O al revés, también podrá decirnos un adventista, oye, pero tampoco dijo guardes el domingo. Digo, estoy de acuerdo, no está ahí. Pero vamos a ver que eso fue una decisión de los apóstoles en su momento cuando hablemos de ese mandamiento.